de niñeros con Sandy y cuidando a nuestra nieta y la verdad disfrutando a pleno lo que es vivir la vida de una niña de 2 años y medio, ¿no? Pero es un verdadero gozo para nosotros. Así que agradezco su paciencia mientras nosotros disfrutamos de estos días acá con la familia. Esta mañana estuvimos predicando en una iglesia, en una ciudad cercana acá donde estamos, en la ciudad de Largo, en Florida, que está ahí en la zona de Tampa. Y bueno, es una iglesia que nos ha estado apoyando durante muchos años y ha sido una bendición poder informarles de la obra que estamos haciendo ya en Junín y en Argentina en general. Así que damos gracias a Dios por las oportunidades que nos da. Y ya va faltando menos, ¿no? Ya parece que no, pero se pasa el tiempo y ya 2 o 3 semanas más ya estaremos de vuelta por allá. Así que esperamos reencontrarnos personalmente cuando volvamos a la Argentina. Mientras tanto, nos toca de esta manera. Así que les invito esta noche a Filipenses. Filipenses es un libro al que acudo con frecuencia y no hace mucho hemos terminado un estudio en el libro de Filipenses y tiene muchas grandes bendiciones para nosotros. Pero quería tomar unos versículos, uno en particular, pero vamos a ver 3 para empezar. Filipenses capítulo 1, hay un desafío acá, un ejemplo que nos da el apóstol Pablo y quería desafiarnos esta noche de esta manera. Filipenses capítulo 1, y vamos a comenzar leyendo en el versículo 19 y vamos a ir leyendo hasta el versículo 21, pero nos vamos a enfocar principalmente en el versículo 20. La palabra de Dios dice así: sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Acá el apóstol Pablo nos deja un desafío, ¿no? Y ha sido de mucho ánimo para mí la actitud que toma el apóstol Pablo acá en estos versículos. Y tiene mucho que ver con los objetivos que se había puesto el apóstol Pablo. Alguien dijo, si no le apuntamos a nada, nunca le vamos a pegar a nada. Y Pablo se había puesto objetivos, él tenía su mirada puesta en la meta. Y bueno, esto es verdad en todos los aspectos de nuestra vida. No es así, si no tenemos proyectos, si no tenemos objetivos a los que anhelamos alcanzar en la vida, es muy probable que no los alcancemos, ¿no? Siguen siendo sueños o delirios quizás de nuestra parte, pero si nunca ponemos la mano a la obra, si nunca hacemos nada para alcanzarlo, entonces nuestra condición no va a cambiar. Espiritualmente hablando, esta es una gran realidad. También tenemos que ponernos objetivos, tenemos que tener el propósito de crecer siempre, porque eso es lo que nos manda el Señor, para ser fieles al Señor, e ir creciendo siempre en la gracia de Dios. Para eso nos ponemos objetivos espirituales también, ¿no? Para poder avanzar. Y este es el desafío que les hago esta noche. Sé que es más difícil escuchar quizás de esta manera, por eso no voy a tratar de no extenderme demasiado. Pero cuando van al cine no se quedan dormidos, así que no tendría que ser acá tampoco. Voy a tratar de que no sea tan aburrido. En nuestro texto, Pablo comparte con nosotros su anhelo, su esperanza, el deseo de su corazón, el objetivo que se proponía para su vida personal. Y para nosotros es el desafío, ¿no? El seguir su ejemplo y el aprender de lo práctico de su enseñanza. Y bueno, esto se aplica también en todas las áreas de nuestra vida. Pero Pablo dice en el versículo 20, y lo leo de vuelta:
conforme a mi anhelo. O sea, ahí es donde vemos el corazón de Pablo. Tenía el anhelo de servir al Señor, y acá nos sigue informando de sus objetivos. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Pablo vivía de tal manera como para no sentir vergüenza en nada. O sea, está hablando obviamente de su servicio al Señor. No sentir vergüenza por ninguna cosa que afectara su testimonio, ¿no? O que involucrara su testimonio. Él no quería sentir vergüenza en ninguna área de su vida. La verdad que yo tampoco, ¿no? Es feo sentir vergüenza por alguna actitud o alguna mala acción, ¿no? que nos reprochen. Y había situaciones que Pablo enfrentaba. Pablo escribe esta carta desde una prisión, así que ese mismo hecho ya sería motivo de vergüenza para algunos, ¿no? Que estuviera encarcelado, ¿no? que fuera un presidiario, ¿no? Pero Pablo sabía por qué estaba en la cárcel por servir al Señor, y eso no era motivo de vergüenza para él, sino más bien de honra, porque su castigo era por servir al Señor. Pablo no quería sentir vergüenza o ser avergonzado por su conducta, por su conversación, por falta de integridad en su vida, de cómo hacía su trabajo, de cómo organizaba su tiempo, de cómo trataba a otros. Pablo no quería que nadie le reproche nada en cuanto a su testimonio. Él no quería ser avergonzado, era el anhelo y era su esperanza poder presentarse sin nada de qué avergonzarse. No quería sentir vergüenza por su servicio a Dios. Y es más, él anima a uno de sus discípulos, a Timoteo, en 2 Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, ¿verdad? Pablo lo anima a Timoteo, a un joven predicador, dice, hacer un esfuerzo para presentarte y buscar la aprobación de Dios, que uno, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, ¿no? O sea, vivir sin un reproche. Y este era el anhelo de Pablo, ¿no? Y creo que es un lindo anhelo al cual aspirar para nosotros en nuestra vida, vivir de tal manera que nadie nos pueda reprochar nuestro servicio a Dios, nuestra fidelidad a Dios. Cuando pienso muchas veces en la vergüenza pública que padeció el Señor Jesucristo al ser injustamente juzgado, golpeado, insultado, desnudado, escupido, puesto bajo la condena o la ejecución de la crucifixión, que ya de por sí era un acto vergonzoso en esa sociedad. Todo lo que él padeció por amor a nosotros, ¿cómo puedo yo conducirme de tal manera como para traer vergüenza al testimonio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cómo puedo yo avergonzarme por algo que tengan que enfrentar por servir a Él? ¿No? Pero tantas veces nos da vergüenza servir al Señor, o que sea público que nosotros servimos al Señor o tenemos una relación con Él. Me parece curioso que podemos hablar con mucha facilidad de cualquier tema, ¿no? Del clima, de la política, de cómo perdió River hoy. Seguro que esos son temas fáciles para unos cuantos de ustedes esta noche. No para mí, pero para ustedes. Pero ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta a veces hablar del Señor y compartir el Evangelio con los demás? No, me da vergüenza. Bueno, menos mal que al Señor no le dio vergüenza colgar en la cruz por nosotros. Pablo dice: no quiero ser avergonzado por nada. Este es mi objetivo. Quiero vivir de tal manera que no tenga nada
de qué avergonzarte. Si seguimos en el texto, Pablo también dice: quiero vivir con toda confianza, ¿no? Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada, perdón, se me ha bloqueado la pantalla. Dame un segundito. Ahí ya retorno. Espero que no se me bloquee más la pantalla para que me puedan seguir viendo. Con toda confianza, dice Pablo. Antes bien, con toda confianza, como siempre. Pablo vivía de esa manera, con confianza, no con osadía, con coraje, con valentía. Esta era su pasión, porque él vivía para traer gloria a Cristo. Ahora, yo por naturaleza soy una persona tímida, hay muchas cosas que no vienen natural para mí, pero en otras áreas no soy tan tímido. Pero todos enfrentamos el desafío, ¿no? de tener coraje para servir al Señor, de vivir intencionalmente y vivir públicamente nuestra fe. Si no vamos a ser avergonzados por nada, entonces nuestra confianza, que vivimos nuestra vida, debe ser un reflejo de nuestro amor por Cristo. Si estamos confiados es porque tenemos una relación confiada en Cristo. Y bueno, según Timoteo, Pablo escribe en capítulo 1, versículo 7, pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él nos da la confianza que necesitamos. Y yo creo que tomamos confianza cuando tomamos coraje, cuando amamos nuestra causa, cuando estamos convencidos de que lo que estamos haciendo es correcto y es la mejor forma de solucionar cualquier situación. Y la defendemos con pasión, ¿no? Porque sabemos que es lo que el Señor nos manda hacer. Cuando amamos al Señor, entonces nos armamos de confianza para servir su causa. Y al mismo tiempo a Él es el que nos da la confianza que necesitamos. Porque como dice el versículo que recién leí, Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? Él nos da el poder para enfrentar los desafíos y las acechanzas del enemigo y crecer, ¿no? Y de enfrentar las cosas que alimentan nuestra fe. La confianza no me da el derecho de atropellar a alguien con el Evangelio. No es esa la actitud que tomamos, porque también nos ha dado un espíritu de amor, y con ese amor consideramos las emociones de las personas, ¿no? Pero sí hablamos, nos da la confianza para hablar la verdad con amor. Tampoco debemos ser intencionalmente ofensivos con el Evangelio, ¿no? Debemos hablar la verdad de Dios con el amor de Dios, ¿no? Para que otros vean a Cristo en nosotros, ¿no? Y escuchen en nuestro mensaje el amor de Dios, ¿no? Ese es el desafío de vivir sin avergonzarnos y con toda confianza. Pablo tenía el objetivo de magnificar a Cristo en todo lo que hacía, inclusive con su cuerpo. Seguimos en versículo 20, dice: ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo sabía cuál era su destino, Pablo sabía lo que le esperaba. Él estaba en la cárcel y en cualquier momento esperaba su ejecución, ¿no? Entonces, dice: yo le estoy sirviendo a Cristo, sea en vida, sea en muerte. Cristo va a ser magnificado en mi cuerpo. Si me toca morir por la causa de Cristo, entonces Él va a ser glorificado en mi muerte, ¿no? Porque estoy acá por servir a Cristo.
Quizás a nosotros no nos toque enfrentar esta prueba, quizás aún no, por lo menos, pero a veces no es necesario morir, sino vivir para Cristo y glorificar a Cristo en nuestra vida, con nuestro cuerpo. ¿Cuándo fue la última vez que se preguntaron cómo magnifico a Cristo en mi cuerpo? Quizás esto es una expresión de las más prácticas de la vida creyente, ¿no? Porque no le damos tanta importancia a nuestro cuerpo físico en cuanto al servicio a Dios. Yo creo que involucra tener una disposición a la humildad, no tener una arrogancia espiritual. No, en Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nada hagáis, en Filipenses 2:3 dice Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso quiere decir poner nuestro cuerpo en servidumbre, utilizarlo para el servicio a otros, no para servir a Dios, pero servimos a Dios sirviendo a otros. Cualquier intento de agrandamiento personal inmediatamente disminuye la posibilidad de glorificar a Cristo en mi cuerpo, ¿no? Cuando nosotros buscamos quizás el elogio, el halago, estamos sirviendo a Dios y buscamos impresionar a los demás con nuestro trabajo, entonces lo estamos haciendo solo para la gloria, pero cuando lo hacemos para la gloria de Dios y no para lo que otros digan de nosotros, o la satisfacción personal que quizás solo nosotros podemos sacar o hacemos por interés y no por servir. Entonces ahí ya hemos perdido la humildad y lo estamos haciendo por gloria propia, ¿no? Por agrandamiento personal. Pero esta no es la actitud que demuestra Pablo acá. Sino la actitud humilde de decir, bueno, pase lo que pase, acá yo estoy olvidado en la cárcel, nadie me conoce, así que en vida voy a seguir predicando. En muerte va a predicar mi cuerpo, ¿no? Como testimonio de que soy un siervo de Dios. Si uso mi cuerpo como un hijo de Dios para otro objetivo, entonces difícilmente Cristo puede ser glorificado. Pablo exhorta a la iglesia de Corinto en 1 Corintios 10, versículo 31 hasta el 33, dice, si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Este es el ejemplo a seguir, ¿no? De cómo usar nuestro cuerpo, ¿no? Todo lo que hacemos, sea que comamos o bebamos, o sea, la forma en que alimentamos y tratamos a nuestro cuerpo también es un testimonio, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, así que debemos tratar de tener el cuerpo más sano posible para el servicio a Dios. Pero Pablo obliga, o hacéis otra cosa, ¿no? Que sea nuestro trabajo, el camino de vida que hemos escogido, cualquier cosa que hagamos, debemos estar al servicio del Señor. Debemos hacerlo todo para la gloria de Dios, ¿no? Servimos a Dios con nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo debe estar a su servicio. Y él dice, no sean un tropiezo, ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia. Muchas veces somos tropiezos, porque hacemos mucho más énfasis en lo externo de lo que deberíamos hacer. Pablo procuraba no su propio beneficio, no que lo alaben a él, que digan, uy, cómo sirve, uy, qué lindo se viste, sino buscaba el provecho de la mayoría, que no tenía nada que ver con su cuerpo. Él buscaba que muchos sean salvos. Entonces él ponía su cuerpo a disposición.
Hoy en esta cultura en que vivimos, muchos le hacen culto al cuerpo, ¿no? Hay una adoración y alabanza al cuerpo. Se visten para resaltarlo, ¿no? Para que otros los miren. ¿Que la señale? No, porque tiene un pelo. Ah. Viene video llamado, no dice. Creo que está utilizando. Ah, no, Zoom. Sí, estoy listo. No me pongo ahí por el parlante. No me pongo ahí por el parlante. La tecnología es así. ¿Cuánto? ¿Media hora? No, 20 minutos. Usar la limit. Ah, viste, como tenemos el estudio, ella una hora. Hay que ver, como tiene otro IP allá. Bueno, vamos a guardar un chiquitito que está muy viejo además, Estados Unidos queda rico. La semana que viene tenemos al pastor Samariano.
es la actitud que ningún precio es demasiado elevado por amor a Cristo. En Mateo capítulo 10 y versículo 37, el Señor Jesucristo dijo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea que a veces hay un precio que pagar por tomar esta determinación, ¿no? Pero este era el objetivo de Pablo. Mi vida es de Cristo. Sus planes para mi vida son prioritarios. Le sirvo a Él primero. Me entrego, me sacrifico, lo que haga falta. Y como dije, no es que todos van a ser llamados a un campo misionero o a predicar, pero todos somos llamados a ser fieles, a servir al Señor, sea cual sea el área de nuestra vida. Nuestra prioridad siempre debe ser glorificar a Dios con la vida. Y a veces eso implica un sacrificio de nuestra parte. Y uno puede decir, bueno, eso es muy difícil, pastor. O otros pueden decir, bueno, tener esa actitud en mi vida no significa mucho para mí. Pero la realidad es que en nuestra vida, todo en la vida tiene que ver con el Señor. No hay partes de nuestra vida como hijos de Dios que no tienen que ver con el Señor, porque somos representantes suyos. Nuestro cuerpo le pertenece y nuestra vida también le pertenece, o le debería pertenecer. Y ahí es donde terminamos fallando a veces. Pero Pablo termina con una nota muy elevada, acá en versículo 21, ¿no? Él dice, el vivir es Cristo, pero el morir, dice, es ganancia. Qué interesante concepto, ¿no? Porque en la sociedad donde la mayoría personal teme a la muerte, Pablo dice, no, para mí el morir es ganancia para mí. Si yo tengo que vivir y sacrificarme por Cristo, no hay problema, porque yo sé que cuando enfrente la muerte voy a salir ganando, ¿no? Esa es la diferencia entre el cristianismo y todas las demás filosofías o religiones. Yo quiero vivir así, yo quiero vivir con esa confianza, con esa pasión, no solo hoy, sino siempre, sabiendo que el sacrificio de hoy es ganancia eterna. A veces creo que perdemos de vista lo que nos espera. Y quizás cuando vuelva, hablamos un poco más, hagamos una serie sobre aquello que nos espera, ¿no? Lo que nos da esperanza, que es el cielo que Dios prepara para nosotros. Sabiendo que hoy lo que nos toca sacrificar al servicio a Dios, lo recibiremos con ganancia en el cielo. No es lo que Dios nos ofrece, es como Pablo escribe en Tito, es nuestra esperanza bienaventurada. Nos espera una eternidad de felicidad, de gozo pleno con nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos da tranquilidad y nos da esperanza, ¿no? Claro que rechazar a Cristo, esto es lo serio del Evangelio, el rechazarlo a Cristo y lo que Él nos ofrece resulta en nuestra condenación, ¿no? En ser enviados al infierno, donde hay una condenación eterna, eso es una realidad. Pero cuando le aceptamos, cuando creemos en Él y ponemos nuestra fe en Él, hay ganancia para el individuo. Tenemos ganancia porque vamos a estar en la presencia del Señor. Y yo les aseguro que aceptarlo es felicidad eterna en su presencia. Jesús es la mejor opción que vas a encontrar en este mundo. Si nunca depositaste tu fe en Él, Jesús es la respuesta que estabas esperando, es la respuesta para la eternidad, es la única que te ofrece ganancia en la eternidad. Es el único que te ofrece ganancia como una recompensa final, ¿no? Y eso es positivo. No es el ser egoísta querer tener algo que Dios nos ofrece. No lo buscamos solo para nuestra propia satisfacción, pero sino como premio a lo que Dios nos está ofreciendo.
¿no? Él ofrece esta esperanza para nosotros. Pablo pensaba que su vida era para el Señor. Y esa actitud es digna de imitar. Gastar nuestras energías, nuestra pasión para servir al Señor en donde estemos, sea en nuestro trabajo, sea en nuestro estudio, sea en nuestra familia. Nos debe apasionar servir al Señor, ¿no? Y bueno, más también en la iglesia, ¿no? Que siempre necesitamos animarnos y estimularnos a las buenas obras. Pablo pensaba así: dice, mi vida le pertenece a Cristo y su recompensa vendría al estar en su presencia algún día. Dios nunca nos promete prosperidad y abundancia en esta vida. A veces nada, y damos gracias a Dios por eso, pero no siempre lo promete. No está garantizado que en esta vida tendremos una recompensa o tendremos un mejor vivir, pero nos garantiza que en la eternidad tenemos ganancia, ¿no? Es por eso que queremos serle fiel. No queremos avergonzarnos de nuestro servicio, sino que queremos servir con confianza. Que esta vida sea para Él. Y en la muerte, ¿no? En la eternidad tendremos ganancia. ¿A dónde estás hoy? ¿A dónde estás? ¿Cuáles son tus metas personales, ¿no? Tus metas espirituales? ¿Seguir así como estás o andar un poquito más cerca del Señor? Es cuestión de ponerte metas, ponerte objetivos. ¿A dónde quiero estar? Dentro de un mes, dentro de 6 meses. ¿Cuánto quiero crecer? ¿No? Porque todo depende del esfuerzo que nosotros nos ponemos. Si no intentamos, no llegamos. Así que les animo, les desafío, ¿no? Con las palabras de Pablo. Anhelemos, tengamos la esperanza de no avergonzarnos, de servir con confianza y de traer gloria a Dios con nuestra vida y, ¿por qué no?, también con nuestra muerte. Acepten el desafío, ¿no? Y si no conocen a Cristo, alguno de los hermanos les puede hablar esta noche. Yo no estoy para charlar con ustedes, pero alguno de los hermanos puede abrir la Biblia y compartir con ustedes cómo tener esa relación personal con Cristo que marca la diferencia. Jesús es lo mejor. No hay nada mejor que Él. Nadie más ofrece lo que Él ofrece. Así que, hermanos, quiero despedir con una oración. Quiero orar por ustedes antes de terminar esta transmisión y pedir que Dios les esté guiando, que esté obrando en sus corazones y que los esté guardando en este tiempo. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo que nos das en tu palabra y gracias por la tecnología que hace posible que aún a la distancia pueda estar y pueda animar a los hermanos. Tú conoces todas las razones por esta distancia y sabemos que en todo vas a ser glorificado. Padre, tu obra sigue adelante. No tiene que ver con una persona, sino tiene que ver con los hermanos, ¿no? Tiene que ver con la iglesia. Y tu iglesia sigue adelante. Padre, te pido que los animes, que los alientes en esta lucha y en este crecimiento espiritual en sus vidas, que si nunca han puesto su fe en ti, Padre, toca su corazón, hazle ver la necesidad que tienen de tener una relación personal contigo. Y para aquellos que sí lo han hecho, Padre, que les animes a seguir creciendo, a vivir sin avergonzarse por el Señor, por las cosas que tenemos que enfrentar al servir al Señor, que puedan vivir con confianza. Padre, que entreguen sus vidas al servicio, que sus vidas glorifiquen el nombre de Cristo, ¿no? Y que puedan descansar en la ganancia venidera, ¿no? El premio al final, la eternidad que vamos a disfrutar con el Señor. Esa es nuestra esperanza y hace que todo valga la pena. Padre, glorifícate en la iglesia, ¿no? Y que la iglesia refleje tu gloria. Pedimos todo esto en nombre de Cristo. Amén. Bueno, un poco accidentada la transmisión esta noche, le pido disculpas por eso, pero Dios mediante, entre unas semanas vamos a estar
de vuelta con ustedes. Ya nosotros estamos llegando otra vez a Argentina el 17, así que ya voy a celebrar mi cumpleaños a la distancia este año. Siempre la celebro con ustedes, pero esta vez va a ser a la distancia. Ahí lo veo a Pablo que se asomó a la cámara. ¿Cómo está? Hola, doctor. Gracias a Dios estamos bien.